Hablaremos del teorema de Tales de Mileto. Primer ejercicio. Una persona que mide 1.83 metros a las 3 de la tarde proyecta una sombra de 2.67 metros. Si está junto a un edificio que proyecta una sombra de 38 metros, ¿cuánto mide el edificio? Hagan su dibujito. Aquí está mi edificio y aquí está la persona. Si ustedes se dan cuenta, hace un triángulo. Por lo tanto, ¿cuánto vale la sombra? Ok. Si ustedes se percatan, bueno, aquí está mi edificio, la personita, aquí está la sombra del edificio y la sombra de la persona. Si yo uno los puntos, me va a formar un triángulo rectángulo. Por lo tanto, la persona mide 1.83 metros y proyecta una sombra de 2.67 metros. Si está junto a un edificio que proyecta una sombra de 38 metros, ¿cuánto mide el edificio? Entonces hay que hacer la proporción. Ok, ya saben, X siempre va arriba. X voy a estar diciendo que es la altura de mi edificio entre 38 metros. Esto es igual a 1.83 metros sobre 2.67. Ok, si no se entendió, X es mi altura, aquí está, del edificio, entre su sombra, aquí está su sombra. 1.83 es la altura de la persona entre su sombra. Y esto quedaría 38 por 1.83 entre 2.67. Y eso me da un total de 26.04 metros. Y eso es la altura del edificio. Ay, todo feo esto. Y entonces hay que colocarlo. Ya hice mi despeje, lo coloco en mi calculadora. 38 por 1.83 entre 2.67. Y eso me da 26.04. Eso mide mi edificio. Sigamos con el siguiente ejercicio. Un conejo proyecta una sombra de 90 centímetros y tiene una altura de 45 centímetros con todo y orejas. A la misma hora un árbol de 3.6 metros proyecta una sombra. La pregunta es ¿de qué tamaño es el árbol? Entonces vamos a dibujar el árbol y vamos a dibujar el conejo. Y aquí está. Trazo mi triángulo, rectángulo. Muy bien, y hay que colocar los datos. Ojo, en el ejercicio anterior no había problema porque todo estaba en metros. Hay que checar siempre las unidades. Aquí sí hay problema porque aquí está en centímetros, centímetros y esto lo tenemos en metros. Ya sea que ustedes decidan trabajar con metros o con centímetros, pero las unidades tienen que ser iguales. Por lo tanto voy a trabajar con metros. Dice que la altura del conejo es de 0.45 metros. Ya saben, de centímetros a metros hay que dividirlo entre 100. Y proyecto una sombra de 90.90 metros. La altura de mi árbol es de 3.6 metros y tengo que calcular obviamente su sombra, que en este caso sería X. Por lo tanto voy a colocar X, que es la sombra, entre la altura de mi árbol. Esto es igual a la sombra de mi conejo entre su altura. Esta está dividiendo, pasa al otro lado, despejando. Digo, se está dividiendo, pasa del otro lado, multiplicando, y entonces hay que hacer la operación. Y esto me sale que la sombra del la sombra del árbol es de 7.2 metros. Y entonces hay que colocarlo. Ya hice mi despeje, lo coloco en mi calculadora. 38 por 1.83 entre 2.67. Y eso me da 26.04. Eso mide mi edificio. Sigamos con el siguiente ejercicio. Un conejo proyecta una sombra de 90 centímetros
y tiene una altura de 45 centímetros con todo y orejas. A la misma hora un árbol de 3.6 metros proyecta una sombra. La pregunta es ¿de qué tamaño es el árbol? Entonces vamos a dibujar el árbol y vamos a dibujar el conejo. Y aquí está. Trazo mi triángulo, rectángulo. Muy bien, y hay que colocar los datos. Ojo, en el ejercicio anterior no había problema porque todo estaba en metros. Hay que checar siempre las unidades. Aquí sí hay problema porque aquí está en centímetros, centímetros y esto lo tenemos en metros. Ya sea que ustedes decidan trabajar con metros o con centímetros, pero las unidades tienen que ser iguales. Por lo tanto voy a trabajar con metros. Dice que la altura del conejo es de 0.45 metros. Ya saben, de centímetros a metros hay que dividirlo entre 100. Y proyecto una sombra de 90.90 metros. La altura de mi árbol es de 3.6 metros y tengo que calcular obviamente su sombra, que en este caso sería X. Por lo tanto voy a colocar X, que es la sombra, entre la altura de mi árbol. Esto es igual a la sombra de mi conejo entre su altura. Esta está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando y entonces hay que hacer la operación. Y esto me sale que la sombra del árbol es de 7.2 metros.